Estudiantes de tercero de secundaria, les doy la bienvenida otra vez a la clase de lengua española. Yo soy Amarilis Camarena y yo sé que ustedes en casa están comprometidos con esa formación a distancia y sus familiares apoyándoles en el proceso. Mi deseo que todos estén bien y listos para la clase del día de hoy. Neurona, ¿cómo estás? Me siento muy bien y entusiasmada por iniciar la clase del día de hoy. Que ese entusiasmo llegue hasta ustedes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, pero antes vamos a ver los siguientes consejos. Adelante. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. El trabajo que tienes que hacer esta semana está muy relacionado con un tema que trabajamos anteriormente, por lo cual vamos a hacer una ampliación para que tu conocimiento, tus competencias con relación a este tema estén un poco más profundizadas. Ahora Neurona nos va a hacer un resumen de este tema. El madrigal es un texto literario que permite al autor expresar sus sentimientos y pensamientos, y este se vale de recursos literarios llamados figuras retóricas o literarias para embellecer la expresión. Hay tres clases de figuras literarias, que son figuras de dicción o de palabras, figuras de pensamiento y figuras de significación o tropos. En la clase pasada hablamos del artículo de opinión, su función, estructura y sus características. Y dijimos que el artículo de opinión es un género periodístico que se caracteriza por la exposición y argumentación del pensamiento de una persona o medio de comunicación reconocido acerca de un tema. Posee una estructura propia, punto de partida, tesis, argumento y una conclusión. Muy buen recuento, Neurona. Te felicito. Después de haber visto este resumen, vamos a ver cuál es la palabra clave de la clase del día de hoy. Y la palabra clave es actitud. Actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Estas determinan la vida anímica de cada individuo y están patentadas por las reacciones repetidas de una persona. Este término tiene una aplicación particular en el estudio del carácter, como indicación innata o adquirida relativamente estable, para sentir y actuar de una manera determinada. Estoy convencida de que actitud y actitud positiva es lo que necesitamos para seguir creciendo en el aprendizaje. Y hablando de aprendizaje, en el día de hoy, este tema que Neurona hizo un fructífero recuento, el artículo de opinión, tiene dos elementos en los cuales nos vamos a centrar en el día de hoy. Ellos son los modalizadores y los conectores lógicos. La modalización tiene que ver con las formas, los modos o la manera en cómo tratamos o enfrentamos el discurso. Cuando hablo del discurso, no estoy hablando de ese momento puntual
donde subimos a un podio y disertamos frente a algunas autoridades o en alguna ceremonia. El discurso más bien se refiere a esa secuencia lingüística que expresamos al hablar, ya sea de manera oral o escrita. Los modalizadores discursivos son complementos que modifican la oración completa y no solo el verbo o las formas verbales. Su funcionalidad radica en cuanto el emisor del enunciado quiere manifestar lo que cree o lo que piensa con respecto a algún tema, poniendo de manifiesto así la subjetividad u objetividad frente a determinado tema. Y es importante que presten atención a esta palabra, subjetividad. Recuerden que la subjetividad tiene que ver con mostrar tu punto de vista. De hecho, cuando hablamos, estamos mostrando nuestro punto de vista, lo que creemos sobre determinada situación, o podemos mostrar cierta distancia al comunicar alguna información. Y es ahí donde hablamos que se comunican las cosas tal y cual son. Estamos hablando entonces de la objetividad, donde no se admiten opiniones. Pero los modificadores discursivos tienen que ver mucho con la subjetividad. Muy importante. Los modalizadores pueden ser lógicos o pueden ser apreciativos. En esta clase nos vamos a centrar en los modalizadores lógicos. Esos modalizadores lógicos tienen que ver con el grado de certeza, de probabilidad, de negatividad que asume el emisor frente a lo que está planteando. Dijimos entonces que los modalizadores lógicos pueden ser de probabilidad, de certeza. Aquí también podemos decir de veracidad. Y también, por último, pueden ser de negatividad. Imaginemos una situación donde un periodista tenga que comunicar esta noticia, tenga que decir, por ejemplo, el gobierno construirá una presa en el río. Este enunciado se comunica de manera objetiva, pero cuando el periodista quiere mostrar una postura, introduce una marca lingüística. Probablemente el gobierno construirá una presa en el río. De esa manera, esta palabra probablemente, la cual es un adverbio, denota la incertidumbre del emisor frente a lo que está comunicando y ha tomado una postura de duda de algo que posiblemente suceda como posiblemente no suceda. Es importante destacar que los modalizadores lógicos son adverbios y locuciones adverbiales. En el grado de probabilidad, adverbios como a lo mejor, probablemente, quizás, tal vez, son muy utilizados en un artículo de opinión. La otra clasificación, certeza o veracidad, tiene que ver con esa postura que asume el emisor cuando está convencido de lo que está hablando, cuando va a tomar una postura porque está plenamente convencido de que lo que va a comunicar es así o está sumamente de acuerdo. Por ejemplo, la oración. El COVID-19 ha afectado una gran parte de las familias del mundo. El hablante puede introducir una marca lingüística o un modalizador como el siguiente.
Ciertamente, el COVID-19 ha afectado la vida de gran parte de las familias del mundo. Dentro de esa clasificación, adverbios como obviamente, evidentemente, indudablemente, también, asimismo, y locuciones adverbiales como desde luego, en efecto, en realidad, ni más ni menos, sin lugar a dudas. La última clasificación, los de negatividad o los que muestran este grado, todo lo contrario a lo que hemos expuesto hasta ahora. Este se va a anteponer o a contraponer a la certeza o veracidad. Estas marcas lingüísticas dejan ver claro cuál es la postura del emisor frente a ese enunciado que él está comunicando. Negatividad utiliza adverbios como nunca, jamás, no, ni por asomo. Ahora, vamos a ver, Neurona, ¿tienes alguna pregunta con relación al tema? Modalidades discursivas, modalidades lógicas. Probablemente tenemos algunas preguntas. Con certeza, tenemos varias preguntas. Es posible que no tengamos ninguna pregunta. Estaba bromeando, profesora. Tenemos una pregunta. Muy bien, Neurona. Has aprendido la lección. ¿Quién nos escribe? Ninoska Andújar, desde San Juan, nos envía la siguiente pregunta. ¿Para qué sirven los modalizadores? Bien, Ninoska, desde el Granero del Sur. Qué bueno que estás ahí. ¿Para qué sirven los modalizadores? Como dijimos al principio, los modalizadores permiten al emisor marcar una postura, tomar una actitud frente a un tema o situación determinada. Pero estas marcas lingüísticas también orientan concretamente al lector u oyente sobre lo que ese emisor está transmitiendo o quiere decir. Ese es el uso fundamental de los modalizadores. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, profesora. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a pasar a ver el siguiente elemento que es de suma importancia para la construcción de un artículo de opinión. Hablábamos de esos dos elementos, los modalizadores lógicos y los conectores. Conectores lógicos también. En otras clases hemos hablado de conectores, pero ¿qué son los conectores? Pues son esas palabras o expresiones que enlazan oraciones, textos, párrafos para dar cohesión o continuidad y estilo al discurso. En esta clase nos vamos a centrar en dos conectores, que son los conectores explicativos y los conectores de ejemplificación. Antes, vamos a leer el siguiente texto para identificarlos directamente en él. El texto dice: para prevenir el contagio, debemos tomar medidas de salubridad, es decir, hábitos de higiene, tales como lavarnos las manos antes de comer, después de ir al baño, después de practicar alguna actividad lúdica y después de pasear o jugar con las mascotas. ¿Qué te parece, Neurona? ¿Qué significan esas palabras de colores en el texto? Esas palabras, qué bueno que lo notas. El texto está sombreando dos palabras, ¿cierto? Así es. Es decir, y tales como. Es decir, está explicando una idea que ya se ha introducido en el texto con anterioridad. ¿Me puedes decir cuál es esa idea que ha sido introducida con anterioridad?
Por supuesto que sí. Para prevenir el contagio, debemos tomar medidas de salubridad. Muy bien, así es. De manera que esta palabra, es decir, es un conector que está explicando algo que ya se dijo. Los conectores explicativos sirven para aclarar, explicar o precisar una idea que ha sido citada con anterioridad. Algunos conectores explicativos, además del es decir, que debo resaltar siempre va separado por comas, está o sea, mejor dicho, etc. Estas palabras que van a hilar, a enlazar y a dar coherencia al discurso permiten, como bien dije, explicar una idea introduciendo otra. Por otro lado, los conectores de ejemplificación, como su nombre lo dice, sirven para mostrar o ejemplificar lo que ya se ha venido diciendo, introduciendo esa nueva idea con ejemplos. Entre esos conectores tenemos tales como en concreto, así como, por ejemplo, entre muchos otros. Ahora veamos algunos ejemplos en oraciones utilizando conectores explicativos y de ejemplificación. Ejemplos de conectores explicativos. Es decir, podemos jugar un mejor campeonato. Es decir, si nos esforzamos más podemos llegar lejos. O sea, te he dicho que no puedo ir a tu casa hoy. O sea, no me esperes. Mejor dicho, tendré que estudiar. Mejor dicho, tengo que estudiar. En otras palabras, me he distanciado de ella porque creo que me mintió. En otras palabras, ya no le tengo confianza. Es más, no es muy difícil. Es más, es sencillísimo. Otros conectores explicativos son quiero decir, a saber, vale decir, esto es. Ejemplos de conectores de ejemplificación, tales como existen muchos países donde el inglés es el idioma oficial, tales como Barbados, Guyana, Filipinas, Canadá, entre otros. Por ejemplo, a María le gusta practicar diversos deportes, por ejemplo, el fútbol y la natación. En concreto, la alimentación es muy importante para llevar una vida saludable. En concreto, debemos tener cuidado con lo que comemos. Dicho de otra manera, este libro es fantástico. Dicho de otra manera, leerlo ha sido como viajar en el tiempo. Otros conectores de ejemplificación son así es como es el caso de. Entre otras tenemos. Es muy importante que practiquen en casa, escribiendo oraciones, produciendo textos, utilizando tanto los conectores lógicos como los modalizadores discursivos que hemos desarrollado en la clase.